Hola a todas y a todos, soy Jordi Fortià. Gracias por estar en este espacio en el que hablamos de espiritualidad, crecimiento personal y salud holística. Estamos a las puertas del Día Internacional del Yoga. En este sentido, el yoga es un sistema, una disciplina de autodesarrollo personal y espiritual de más de 7.000 años de antigüedad. Sin embargo, durante las últimas décadas, falsos maestros e instituciones que han visto en el yoga una forma de lucrarse han ido distorsionando el auténtico sentido de esta enseñanza milenaria. Precisamente hoy vamos a hablar sobre qué es y qué no es el yoga, y para ello contaremos una vez más con el maestro Ramiro Calle, maestro de yoga y de meditación, pionero en la enseñanza del yoga y en la divulgación de la espiritualidad oriental en Occidente, experto en psicología oriental, director del centro de yoga Shadak, escritor, autor de más de 250 obras y autor recientemente de Hatha Yoga Esencial, de la editorial Kairos. Bienvenidos a la era del ser. Querido Ramiro, Ramiro Calle, bienvenido a la era del ser. Hola, querido Jordi, qué bien estar otra vez con vosotros. Gracias por todo, Ramiro, de verdad, ¿eh? Gracias por Gracias a todo. ti, gracias a todos tus oyentes, gracias al buen trabajo que haces y gracias a esta era del ser que nos da claves, nos da todo tipo de enseñanzas, de métodos para que podamos ir un poco debilitando el ego y podamos ir potenciando nuestro núcleo de ser más profundo. Este es el propósito del programa y Cierto. tenerte como colaborador en estas maravillosas entrevistas que nos das, para mí no solo es un honor, sino una enorme satisfacción personal y te lo agradezco muchísimo, Ramiro. Nada, soy yo el que te lo agradece. Todo lo que nos ayude a difundir verdaderas enseñanzas y métodos, hay que darle la bienvenida. Muchísimas gracias, Ramiro. Bueno, mañana es el Día Internacional del Yoga. Ya hace semanas que hablamos de hacer un programa del yoga porque es necesario dar a conocer a nuestra audiencia qué es y qué no es yoga. Es necesario hablar de la verdadera esencia del yoga, del verdadero yoga, y para ello vamos a dedicar el programa de hoy a hablar sobre el yoga. Ramiro, imagínate ahora por un momento que alguien que nos está escuchando o nos está viendo nunca ha tenido contacto con el yoga, no sabe qué es exactamente el yoga. ¿Cómo le definirías tú a esta persona lo que es el yoga? Yo le diría a esta persona, querido amigo, hay un sistema, una disciplina que viene de miles de años atrás, que es el primer método de mejoramiento humano. Es el primer método que nos da enseñanzas, métodos, técnicas para ir poco a poco logrando, perfeccionando, crecer interiormente, sentirnos mejor, superar muchas carencias y huecos psíquicos y así relacionarnos mejor con nosotros y con los demás. Es un sistema sumamente solvente, fiable, que se nos ha ido dando desde hace miles de años, pero para que lo utilicemos correctamente, no para como a menudo hemos hecho, adulterarlo, desdibujarlo, prostituirlo. Es una pena que un sistema tan fiable, tan solvente, tan valioso, al alcance de todas las personas, que ha demostrado su eficacia a lo largo de siglos, sin embargo, nos empeñemos a veces en prostituirlo y en adulterarlo y en fijarnos solo en un fragmento, que es la postura en la sana, e ignorar toda la grandeza, todo el campo inagotable de conocimientos que es el verdadero yoga. Ahora vamos a hablar de ese mal uso que se ha hecho del yoga en estos últimos años, pero podemos decir entonces, Ramiro, que el yoga es una ciencia, es una disciplina milenaria que nació en la India hace más de 7.000 años y cuyo objetivo, entiendo yo, es el desarrollo integral del ser humano en sus dimensiones física, psíquica y energética. O sea, tanto el ámbito físico
como el mental, como el energético, ¿no? Podemos decir entonces, Ramiro, que el yoga es un método de alguna manera para acelerar la evolución consciente y actualizar nuestros potenciales internos, ¿verdad? Sin duda. Tengo publicados pues casi medio centenar de libros sobre yoga e insisto mucho en esto que tú acabas de decir, querido Jordi, que el yoga no se puede entender si no es como un método para evolucionar conscientemente y humanizarnos. Por eso el yoga es eminentemente práctico. En el yoga sí hay metafísica, hay mística, hay filosofía, hay medicina natural, hay ciencia psicosomática, pero básicamente, y por eso ha sobrevivido, el yoga es método, método de autoliberación, método de autotransformación, método en suma de autorrealización. ¿Qué quiere decir autorrealización? Realizar en nosotros lo que verdaderamente siempre fue real e irnos poco a poco despojando de aquello que no lo es. El filósofo y psicólogo norteamericano del siglo XX, William James, se refirió al yoga como el sistema de autodesarrollo más venerable del orbe. Asimismo, el historiador y filósofo rumano del siglo XX, Mircea Eliade, dijo que el yoga es el eje espiritual de Oriente. Hay que destacar, Ramiro, a todos nuestros oyentes y seguidores, que el yoga no pertenece a ningún culto, aunque encontró su mayor desarrollo dentro del hinduismo. El yoga es sobre todo, como tú dices, Ramiro, es experiencia y no creencia. En este sentido, apuntas, Ramiro, aseguras que el yoga nació como una técnica para liberar la mente de apego y superar la ofuscación, surgió como un método de autorrealización que se convertiría en el eje espiritual de todo Oriente. Pero, sin embargo, lamentas que el sentido verdadero del yoga se ha ido distorsionando con los años. De algún modo se ha hecho un mal uso de ese legado y entonces, como tú mismo te preguntas desde hace años, ¿por qué le llaman yoga a lo que no es yoga? Ciertamente es a veces mejor decir ya de entrada qué no es el yoga para que las personas entiendan los caminos, justo los desvíos que no se deben tomar. El yoga no es un culto, el yoga no es una religión, el yoga no es un deporte, el yoga no es una simple filosofía, el yoga no es especulación, el yoga no es gimnasia exótica, el yoga no es calistenia. El yoga es infinitamente más y ya hemos avanzado en parte lo que es el yoga, una técnica de autorrealización, un sistema soteriológico para encauzar bien la visión mental y evitar el sufrimiento inútil, un conjunto muy elaborado de técnicas para ir poco a poco logrando adquirir lo más esencial de nosotros mismos y despojarnos de estados mentales de gran insanía como son el odio, la rabia, los celos, la avaricia y tantos otros. No podemos entender el yoga si no hay transformación. Es la transformación la que le da un verdadero sentido al yoga, porque vamos poco a poco desenvolviendo, desplegando aquello que en un ser humano realmente merece la pena. Por eso me apena tanto, sí, me apena tanto porque llevo desde los 15 años en el yoga, que el yoga se esté constantemente deformando, se esté desdibujando y peor aún para rentabilizarlo prostituyendo, como todos esos gimnasios o digamos gimnasios yógicos que es vergonzoso que proliferan constantemente y que la gente con razón, la gente seria, les llaman el McDonald's del yoga. Todo tipo de gimnasios, de franquicias donde no se aprecia la verdadera esencia o quinta esencia del genuino yoga. Yo creo que es necesario, Jordi, el recuperar las raíces, el núcleo, la médula del auténtico yoga. No es fácil porque tanto se ha falseado y tanto se ha deformado que
una gran mayoría incluso de profesores de yoga, y no digamos ya practicantes, no tienen la menor idea de la grandeza del yoga. Es un campo inagotable, es un campo inabordable. Llevo estudiándolo 60 y tantos años y cada día encuentro más claves en las que reflexionar en este mundo extraordinario del yoga. Por eso, incluso Jordi, lo tengo que decir, es que me parece irrisorio el que haya un día del yoga. Vamos, es que es como si a ti y a mí nos dicen que hay un día de la amistad y el resto de los días del año no somos amigos. Para mí no hay un día del yoga. Todos los días son días para el yoga, para practicarlo, no para irse un día a una plaza entre miles de personas, hacer unas cuantas asanas, divertirse, perder el verdadero sentido del yoga y creer que estamos en la senda del yoga. Por favor, seamos serios, que el yoga no es una tontería, que el yoga no es un juego, el yoga surgió porque el ser humano se dio cuenta de que podía amplificar los límites de su mente, de que podía lograr una manera de ser más sabia, más ecuánime, más compasiva. El yoga es muy importante para de alguna manera casi bajarlo a lo más ridículo, que cada uno se va con su esterilla, se pone ahí en una plaza pública, hace media hora de yoga y se marcha y a lo mejor ya no vuelve a hacer yoga hasta el próximo año. Por otro lado, Jordi, lo aviso, avisémoslos, seamos conscientes de que hay que tener mucho cuidado, amigos míos, con lo que llamaríamos la instrumentalización política del yoga. El yoga está más allá de cualquier tendencia política, de cualquier tendencia religiosa. Quien quiera servirse del yoga para promocionar una tendencia política, religiosa, está cometiendo una verdadera traición a la esencia del yoga. Ahora hablaremos de ello, Ramiro. Tal y como indicas, han surgido todo tipo de yogas, desnaturalizados, adulterados e intencionadamente falseados para rentabilizarlos, mercantilizarlos, como han surgido también organizaciones que quieren imponer sus espurias reglas y marcar la duración de un curso de formación, las directrices y todo aquello que sirve a sus dudosas intenciones y beneficios. Ya hace décadas, Ramiro, que el mismo Carl Gustav Jung previno, porque dijo que en la India actualmente el yoga es básicamente un negocio. Y dijo también, y hay de nosotros cuando llegue a Europa. Y fíjate tú, como tú bien dices, Ramiro, lo que es ahora el yoga, casi un fast food, un supermercado, ¿no? Entiendo, Ramiro, que lamentablemente, como decimos, podríamos decirlo así, hay un supermercado del espíritu. Sin duda, porque fíjate, Jordi, además, que ya Y es malo ser un mercenario de cualquier cosa, pero ser, por favor, un mercenario del espíritu. Eso es verdaderamente lamentable para el que crea en el karma. Es el peor karma que uno pueda estar engendrando y generando. Pero como ya he hablado otras veces con mi editor y buen amigo Agustín Paniker, en el campo de la espiritualidad han surgido un número enorme de embaucadores y de charlatanes, y no digamos todos esos falsos maestros, la farsa de los gurús, que es verdaderamente vergonzoso y lamentable. Y me decía Agustín Paniker que en todas las épocas, en el campo de la espiritualidad, ha habido muchos charlatanes, pero que ahora, como se mueven millones de euros, millones de dólares, pues indudablemente hay más caraduras que nunca. Y lo que parece increíble es que el yoga, una de las disciplinas más nobles que pueda haber para lograr que el ser humano progrese interiormente y realmente se humanice, lo que parece mentira es que en esta disciplina haya surgido un egocentrismo extraordinario por parte de muchos de sus profesores y de sus instructores, y ya no digamos, como te decía,
de todos esos gurús que no son capaces ni siquiera de ver la punta de su nariz, que han aprendido 3 o 4 versículos de las Escrituras y con eso quieren a la gente hacerle creer que tienen un conocimiento de orden superior y no conocen absolutamente nada. Hay que velar, sí, por el verdadero yoga, pero como por todas las tradiciones que son auténticas y que ayudan al ser humano a su desarrollo, bastante necesitamos de todas esas enseñanzas antiguas que nos pueden ahora esclarecer en esta sociedad babélica en la que estamos viviendo. Así es. Todas esas enseñanzas ancestrales están ahí para quien quiera descubrirlas, ¿no? Se han dado al ser humano, a la humanidad. Es curioso, como siempre decimos, Ramiro, los ciclos que va dando la humanidad, ¿no? Salimos del pozo y volvemos a entrar en el pozo. Salimos de una guerra, volvemos a entrar en una guerra. Salimos de las matanzas, del hambre, volvemos a entrar, ¿no? El ser humano vuelve otra vez y otra vez. Y estas enseñanzas son como una luz que nos indica, este es el camino, Por explóralo, eso, trabájate. claro, cierto, por eso necesitamos una antorcha, una lámpara, como decía Buda, una balsa para pasar de la orilla de la oscuridad a la orilla de la claridad. Por eso necesitamos mapas que nos orienten en la larga marcha de la autorrealización y no al revés, que vengan personas ávidas, malintencionadas, encima a confundir más a otras personas, a explotar, a engañar a los verdaderos buscadores espirituales. Por eso, si algún consejo, entre comillas, yo podría dar es, por favor, amigo mío, utiliza el discernimiento, utiliza la sabiduría de la discriminación para darte cuenta de lo que realmente es genuino y todo aquello que te están vendiendo y que es puramente falso, que te pueden engañar, aturdir, explotar, pero que es puramente falso y tú mismo descubrirás con mucho sentido luego de frustración que has estado siguiendo enseñanzas que no tenían nada de genuinas enseñanzas. Me gusta poner un ejemplo porque a veces hay que recurrir a los símiles. No es lo mismo que una persona juegue al ajedrez o a las damas o al backgammon. Está muy bien, las damas, el backgammon. ¿Dónde empieza el problema? Cuando alguien nos quiere hacer ver que el backgammon o el juego de las damas es el ajedrez. No es así. Si alguien nos quiere hacer ver que el practicar una sana, que la calistenia, que simplemente algunos ejercicios acrobáticos corporales son yoga, nos está mintiendo, nos está engañando. Abre los ojos, discierne, experimenta por ti mismo y trata de dar de lado a todos aquellos mercenarios que lo único que están haciendo es servirse del yoga para explotar y para lucrarse y para aturdir o embaucar a los demás. Y ahí incluyo a los monopolios del yoga, a todas esas grandes empresas de yoga que no tienen nada de yoga, a toda esa proliferación de gimnasios yógicos que son el McDonald's, el hamburguesa King del yoga y que no es yoga. Es que de verdad debería haber inspecciones serias para, como decía Muktananda, incluso entrar en los centros de yoga y saber o descubrir y poner en evidencia lo que es yoga y lo que no es yoga. Hay que distinguir entre yoga y yoísmo. ¿Qué es el yoísmo? El yoísmo es simplemente la obsesión por la postura y por la flexibilidad, como si sirviera de algo ser el más flexible del cementerio. El yoga no es aferramiento al cuerpo, es al revés, desprendimiento de la envoltura carnal. El yoga no es culto al ego, sino al revés, humildarse, practicar realmente la humildad y darnos cuenta de que todos somos finitos y el yoga desde luego no es competencia, ni siquiera por supuesto con uno mismo y mucho menos con los demás. Pero ¿dónde comenzó el problema? El problema comenzó allá
por el 1920, el 1930 y años sucesivos y décadas sucesivas, cuando los primeros mentores hindúes de yoga llegaron a Estados Unidos y en lugar de ofrecer un yoga genuino, auténtico, incurrieron en dos vertientes del yoga que sinceramente ya no sé cuál es más peligrosa. Una era la pura vertiente gimnástica, incluso qué vergüenza. Profesores de yoga de la India organizando campeonatos de yoga, por favor, eso es verdaderamente lamentable. Esa era la vertiente gimnástica, donde el yoga se fundió de una manera enorme con la calistenia, con el culturismo, con la gimnasia sueca, escandinava, y al final ya uno no sabía qué era yoga y qué no era yoga, pero si algo no es yoga es el culto exacerbado, enfermizo, patológico, narcisista al cuerpo. La otra vertiente era la que voy a llamar la vertiente pseudo religiosa. Aquello tampoco era yoga, aquello era una especie de catequesis, era una especie de yoga pseudo religioso que también nos desviaba del auténtico yoga. Como me decía en comunicación personal el catedrático de yoga y tantra Pío Filippani Ronconi en las veces que le entrevisté en Roma, es necesario que el occidental trate de recuperar la esencia del yoga, incluso la restituya a la India, porque fíjate, uno de los grandes yogis que hubo occidentales americanos, que fue Deos Bernard, que yo he logrado y he prologado que se publiquen dos de sus maravillosos libros. Deos Bernard ya decía cuando estuvo en la India no queda nada, la sabiduría india ha sido totalmente sepultada, pero hay todo ello que rescatarlo. Las personas de buena voluntad, los estudiosos cabales, los buscadores espirituales serios, tienen que buscar en el núcleo del verdadero yoga. Pero eso no se consigue con el día del yoga. Unas horas, todo el mundo hablando de yoga y para qué. Lo que se consigue es con un trabajo serio, con un examen riguroso y poniendo el máximo interés para no quedarse en las apariencias, sino ir realmente al nervio, a la quinta esencia del yoga. Y quien no lo hace, no sabe desde luego lo que se pierde. Qué lástima estar creyendo que haces yoga durante meses y años y resulta que no estás practicando para nada el yoga. Como hay gente que llena de frustración me ha dicho, Ramiro, estuve en un gimnasio haciendo lo que llamaban yoga durante meses y meses hasta que descubrí que aquello no era yoga, que daba lo mismo levantar pesas o hacer suelo libre o estiramiento o saltar el potro. El yoga sin atención, sin conciencia, sin recta motivación, no es yoga, es un simulacro simplemente. O sea que, Ramiro, este tumor, lo podemos llamar así, este tumor que acecha al yoga actual, tiene su origen en la misma fuente del yoga, que es la India. O sea, esos Pues sí, primeros maestros indios que fueron, como tú bien nos has explicado, a Estados Unidos y mercantilizaron el yoga y ha llegado hasta lo que es hoy, ¿no? Estas grandes cadenas casi son de fast food en las que se vende el yoga como si fuera un producto y no una técnica de autodesarrollo como es el yoga, una técnica milenaria, ¿no? Bueno, de hecho apuntas, Ramiro, que si el yoga representa el desapego, estos primeros mentores indios que lo llevaron a Estados Unidos lo mostraron como un desmedido apego al cuerpo, como bien nos has explicado. Si el yoga es humildad y ausencia de competencia, ellos lo impartieron como prepotencia y competición. Si el yoga es viaje interior y elevación de la conciencia, ellos lo enseñaron como un método simplemente físico para el vigor, el adelgazamiento, la longevidad y la apabullante flexibilidad egocéntrica, tendríamos que añadir, ¿verdad? El propio Krishnamurti ridiculizó a este yoga moderno obsesionado por las posturas. Hay una obsesión, Ramiro, por la biomecánica
y la realineación de las posturas, como si solo eso fuera yoga, ¿no? Además, ha llegado a un punto, Ramiro, preocupante, porque hay más profesores de yoga que alumnos. ¿Cómo podemos explicar eso? Pues ciertamente, ¿sabes cuál es el gran negocio? La formación. Y encima, muchísimas personas que forman no están preparadas para formar. Y aquellos que son formados tampoco tratan de abarcar más de lo que les enseñan. Y hay una obsesión por ser profesor de yoga. Porque claro, así dejas tu trabajo monótono con esa falsa expectativa de que vas a poder vivir holgadamente dando clases y sintiéndote nutrido psicológica, espiritualmente con ello, pero luego la realidad aplastante y dura es que un grandísimo número de personas que se han sacado el título de yoga no pueden dar clases de yoga, porque efectivamente hay muchos más profesores de yoga que practicantes de yoga e infinidad de personas que tuvieron que pedir un préstamo y que dejaron su trabajo para poder dedicarse a la enseñanza del yoga, luego nunca la pueden ejercer, o lo que es casi peor, querido Jordi, les están pagando 8 euros por hora por dar clases de yoga o 10 euros. Es una explotación lamentable y encima la mayoría sin seguros, sin ningún apoyo. Todo eso habría que revisarlo y no estar tan orgulloso de el yoga, el yoga. Pero ¿qué es el yoga? Si luego no seguimos el verdadero yoga, ¿qué es esto de yo siento decirlo con el alma, con el corazón, el día del yoga? Exhibicionismo, más competición, más diversión, en lugar de dedicarse realmente a meditar, a interiorizarse, a parar. Pero si es que ya el peor de los conceptos que nos transmitieron es que el yoga era movimiento, pero si el yoga es todo lo contrario, en todos los textos más serios es el arte de parar, porque en la medida en que inmovilizas la postura, poco a poco vas combatiendo los torbellinos y distracciones de la mente. Es que la tergiversación ha sido realmente apabullante y no me extraña que Krishnamurti se ría del yoga moderno, porque él sabe y lo dice que el verdadero yoga además es el Raja Yoga, que es el primer yoga que surgió, que es la meditación, la introspección, el encuentro con uno mismo. El cuerpo es solamente una herramienta cuando sabemos instrumentalizarlo para llegar a la calma de la mente, a la interiorización y al conocimiento de nosotros mismos. Yo llevo dando casi 60 años también clases de hatha yoga, de yoga físico, pero atendiendo la postura, la relajación, el pranayama y sobre todo, Jordi, la actitud. El yoga es una actitud de vida, es una técnica para aprovechar todo en nuestra evolución consciente, transformación y autodesarrollo. ¿De qué le sirve a usted estar 20 años haciendo las posturas más rocambolescas y más sofisticadas si eso no le permite avanzar psicológica y espiritualmente? Yo he hecho y he dominado perfectamente todas esas posturas por el prurito de que era un profesor y hacerlas y experimentarlas. Pero todo eso es prescindible, todas esas posturas estrambóticas, exóticas, es mejor no hacerlas. Si es para dedicarte solo a ser un contorsionista barato, un acróbata exótico, pues para eso dedícate a actividades circenses. Bueno, es que de hecho, tal y como tú indicas en tus maravillosas obras, Ramiro, un verdadero yogi no es un saltimbanqui, ni un contorsionista. Es un buscador de una realidad de orden superior. Y Bien, lamentablemente, Ramiro, son muchas las personas que no comprenden lo que realmente es el yoga, ni sus miras de orden superior, y de ello se aprovechan estos mercaderes del espíritu, lamentablemente. Muchas veces, como decimos, el yoga que se ofrece no es yoga en absoluto. En tu libro Yoga, método Ramiro Calle,
de la editorial Martínez Roca, como bien has indicado antes, Álvaro Enterría escribió lo siguiente: una labor muy necesaria es la de desenmascarar todos los neoyogas, neovedantas y neotantras que disfiguran las auténticas tradiciones. Es una pena que una tradición que tiene por fin acabar con la identificación de la persona con su cuerpo y su mente se convierta en un culto al cuerpo, como tú dices. Asimismo, Ramiro, nuestro amigo en común, Agustín Paniker, director de la editorial Cairós, escribió también lo siguiente en tu obra: no puedo estar más de acuerdo con Álvaro y contigo, Ramiro. El mundo de la espiritualidad está lleno de aprovechados y caraduras. Yo creo que siempre lo ha estado, pero ahora, con el dinero que se mueve, se ha convertido en el verdadero bazar de los ladrones, rebosante de charlatanes. Pero como bien indica un antiguo adagio, Ramiro, que tú siempre das adagios en tus maravillosas charlas y conferencias, a veces hay que probar la hiel antes de poder apreciar la miel, ¿no? Porque entiendo y estoy seguro que en tu maravillosa escuela Shadak, que lleva más de 50 años abierta, muchas personas que fueron primero a un pseudo profesor de yoga y acabaron viendo que lo que estaban haciendo no era yoga, al llegar a tu escuela te lo contaron y realmente se reenfocaron con el verdadero yoga, porque muchas personas comienzan con lo que creen que es yoga, luego se dan cuenta que lo que están haciendo para nada es yoga y luego empiezan a orientarse hacia el verdadero yoga, como es tu maravillosa escuela Shadak. Habrás conocido a miles de casos así. Miles, porque muchas personas, efectivamente, cuando se dan cuenta de que no practicaban yoga, sino pseudo yoga, se reenfocaban, como tú muy sabiamente has utilizado la palabra. Pero había otros que, como no sabían que había otras posibilidades de yoga, se desanimaban, se sentían frustrados, y esto es lo deplorable, dejaban el yoga de por vida. Se puede hacer mucho daño mostrando los falsos yogas, porque al final el que verdaderamente es un buscador y quiere el auténtico yoga, o bien lo busca luego por su lado, o simplemente hasta se deprime, se siente abatido y deja definitivamente el yoga, como hay infinidad de casos. Tenemos que darnos cuenta de que el yoga no es postureo, por favor. Es que eso es esperpéntico. O sea, toda esta gente que utiliza el postureo, eso es esperpéntico. Todos estos para exhibir sus cuerpos utilizan distintas modalidades de posturas. Exhibicionismo, 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 cuando el yoga es contrario a toda actitud egocéntrica, narcisista y exhibicionista. Bueno, por encima de todo, yo siento que el mensaje que también tenemos que dar, que sobre todo la gente, lo importante es que llegue al yoga. Si primero, desgraciadamente, ha pasado por un falso yoga, pero que luego llegue al verdadero yoga, ¿no? Que sea consciente la persona. Eh, la vida es un camino, la vida son bajadas, subidas, estamos, como tú bien dices, en un alambre, ¿no? Puede pasar que caigamos en malas manos. Lo importante es darse cuenta y no dejar de practicar el yoga, porque el yoga, como tú dices, no es un día, no es un día internacional del yoga, es cada día del año, ¿no? Es un trabajo diario, ¿no? De hecho, la Embajada de la India de Madrid, Ramiro, permítame que lo cuente a nuestros oyentes, a nuestros internautas, te ha invitado infinidad de veces a asistir como invitado de honor a actos multitudinarios sobre el yoga, ¿no? De hecho, mañana creo que se celebra un acto que también has declinado ir, ¿no? Que te han invitado. ¿Hay un riesgo, Ramiro, como decías antes, que el yoga se instrumentalice políticamente por parte de los políticos indios? Sí, como se ha instrumentalizado la religión católica por determinados también exponentes políticos, el riesgo siempre está, por eso hay que insistir en que el yoga es totalmente aséptico. El yoga no tiene ningún color. El yoga solo se define porque es un método para el mejoramiento humano, la autorrealización. Y de hecho lo que hay es que ir logrando que cada persona se mire a sí misma, se autoexplore, se autoindague y vaya poco a poco descubriendo qué es la falsa personalidad para poder reconciliarse
con el verdadero ser. De lo que podemos estar seguros, querido Jordi, es que eso no se va a conseguir porque vayamos a una plaza o a una calle o donde fuera, sumándonos a 1000 personas que ese día van a hacer un poco de postureo. Por favor, seamos serios. Es que cuando hablamos del yoga, hablamos de algo serio. Para hablar del yoga ridiculizándolo, falseándolo, es mejor que nos dediquemos a otras disciplinas, si se quiere, más lúdicas o más superficiales y banales, y que no nos adentremos en el campo del yoga si no vamos a saber valorarlo. Pero sobre todo, yo he declinado, ya que me preguntas y me llevas a este terreno, yo he declinado el asistir incluso a comidas con el embajador o con secretarios culturales, lo que sea en la India en los últimos años, precisamente porque yo soy un escritor libre, soy un libre pensador, soy un buscador totalmente independiente y agradezco esas invitaciones, pero no me sumo a ellas. Yo siempre he dicho que he pasado por 3 fases con respecto a la Embajada de la India durante muchos años, pues lo que llamaríamos casi una fase o etapa de luna de miel, una gran amistad con las personas que trabajaban en la Embajada de la India en Madrid, gran amistad con los embajadores, han venido a cenar a mi casa, yo he ido a cenar con ellos. No hay que olvidar que en 5 ocasiones, quería decir, fui huésped especial en la India. Me invitaron a mí y a mi pareja a recorrer la India con toda clase de atenciones. Esa es la fase de luna de miel con la embajada. Después, por escribir en un reportaje, en una revista que estaba mal vista, pues estuvieron casi a punto de no darme, de negarme el visado, incluso me criticaron. Bueno, fue tremendo por una tontería. Yo lo único que ponía era el texto en una revista y yo soy un libre pensador y todo con un respeto realmente enorme. Aquello hizo que yo me alejase de los medios de la embajada con gran pesar, aunque luego me llamó la embajadora, tuvimos una charla muy seria, un poco ya se reenfocó toda la situación y ahora en estos últimos años sí, con gran gentileza, pues personal de la embajada me ha avisado incluso para ir a reuniones, para fomentar el yoga, pero yo no quiero entrar, lo siento, lo lamento, pido disculpas, ni mucho menos en ese juego. Yo no voy a entrar en ese juego gregario de poner medios para seguir un poco enmascarando el yoga, distorsionándole, dándole una faceta excesivamente superficial y banal. Por favor, conmigo sinceramente que no cuenten, porque yo ya no necesito nada, voy a cumplir 80 años, llevo 60 años en el mundo del yoga, he publicado 250 obras y miles de artículos y CDs, etcétera. Yo ya no necesito que nadie me apoye y soy totalmente indiferente a los halagos y a los insultos, lo digo desde el corazón. Qué importante todo lo que dice Ramiro. Tú como libre pensador has sido muy coherente a lo largo de tu vida. Solo hay que leer tus libros, tus obras. Solo hay que ir a Shadak, a una de tus clases. Y evidentemente, para mí, estás arriba en el sentido de que eres un ser humano que ha experimentado, que ha trabajado durante muchísimos años y que te mereces todo el respeto de todas las personas, de todo el mundo del yoga occidental, porque todo lo que has hecho como pionero en la divulgación del yoga, de la espiritualidad oriental, yo aprendo de ti y no hay que esperar nada, ni que te aplaudan, ni que te digan nada, pero yo siento que todo el mundo te lo reconoce y es lo que tú dices, no necesitas ni que te ayuden, ni que te den palmaditas en la espalda, ni nada de eso, ¿no? Pero sí que es verdad que hay momentos en la vida que uno tiene que cuadrarse y ponerse en el centro, el equilibrio de los fakires, ¿no? En el centro, de no caer ni por un lado ni para el otro y decir las cosas como son. Bueno, Ramiro, hablemos de las fuentes del verdadero yoga que estamos comentando, si te parece, ¿no? Porque cuando hablamos del verdadero yoga y de su búsqueda,
Nos referimos, entiendo yo, como estamos diciendo en esta maravillosa entrevista que nos estás dando, Ramiro, muchísimas gracias, nos referimos a un método, a una práctica, a un adiestramiento psicoespiritual. Como decimos, es el primer método de mejoramiento humano del orbe. No es, recalcamos, no es ni una gimnasia, ni un deporte, ni una religión, ni un culto, ni un dogma. Es un procedimiento específico para la evolución consciente de cada persona y el desarrollo interior. Y son numerosos sus beneficios físicos y psicofísicos. De hecho, Ramiro, fuiste el primero en promover investigaciones médicas sobre la terapia del yoga en España, en colaboración con destacados médicos y especialistas. Durante décadas has explorado, recuperado y aplicado los métodos de sosiego y equilibrio, sintetizando los conocimientos de las psicologías de Oriente y Occidente. Por eso te digo que tenemos mucho, 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 mucho que agradecerte, Ramiro, y te lo digo de verdad, de verdad. Para ir centrándonos, ya dejamos ya el tema del mal yoga, si te parece bien, vamos a entrar un poco en la esencia, ya hemos dado pinceladas, pero ¿cuál es el verdadero camino del yoga? Ya para establecer los puntos, Ramiro. El- Sí, el verdadero camino del yoga es conseguir un estado superior de conciencia que nos permita, por un lado, liberarnos de todas nuestras tendencias insanas y, por otro lado, obtener un conocimiento realmente transformador, realmente liberatorio. En este sentido, el yoga nos ofrece infinidad de técnicas, como tú ya decías, somáticas, psicofísicas, mentales, psicomentales, desde la meditación, las técnicas de visualización, de concentración, el trabajo consciente, subrayo consciente sobre el cuerpo y sobre la respiración, nos ofrece técnicas de retracción sensorial para conectar con el lado más hondo y silente de nuestra mente, nos permite abrir una especie de pasadizo para desplazarnos de la mente ordinaria a una mente de orden más elevado, más intuitivo, más perceptivo. Trata de conducirnos a un estado de verdadera libertad interior y sabiduría, con lo cual, si lo vamos logrando, también hacemos un aporte maravilloso a la humanidad y a los demás, porque es como una vela. Cuando una vela se enciende, se da luz a sí misma y también desparrama la luz a unos metros alrededor. Hay tanto, tanto que decir del yoga, que ahora mismo para Agustín Paniker, que le has citado, amigos de ambos, pues voy a comenzar a escribir una obra sobre el Raja Yoga, que es el primer yoga. Todos los otros yogas han sido yogas añadidos, pero para conseguir también ese salto especial de la conciencia y obtener esa sabiduría liberatoria que si muchos seres humanos la consiguieran, te aseguro, Jordi, que cambiaría la faz del mundo. Podemos decir, como tú comentas, que el yoga más antiguo y esencial es el Raja Yoga o yoga mental. Bueno, de hecho, existen diferentes modalidades y vertientes del yoga. Ahora que me nombras a Agustín Paniker, acabas de sacar hace muy poco con su editorial, la editorial Kairos, el libro Hatha Yoga Esencial, donde detallas los principios del Hatha Yoga y por otro lado, tu obra es un manual práctico y funcional muy asequible, un manual práctico de técnicas esenciales, lejos de la complejidad y la dificultad, y que no recurre a ninguna profusión de asanas ni a técnicas de pranayama innecesariamente complejas, ¿no? El libro incluye también un magnífico apéndice del médico internista e investigador de la disciplina del yoga, José Manuel Muñoz. Apuntas que el Hatha Yoga derivó hacia la obsesión por los asanas más complejos y esforzados, por el culto, como decimos, desmesurado al cuerpo y por la afirmación del ego, cuando el yoga es, como decimos en esta entrevista, desapego,
humildad, no competición y un método para el desarrollo interior y la conquista de la sabiduría que surge cuando se superan en la mente las tendencias insanas, precisamente, de ofuscación, de apego, de odio y de otras muchas, ¿no? O sea que el Hatha Yoga auténtico se sirve de la corporeidad y el trabajo consciente sobre el cuerpo como medio para armonizar la mente, favorecer el autodesarrollo y activar la evolución de la conciencia. Y para nada, remarcamos, para nada tiene que ver con la competición ni el postureo. Bueno, debido a que el Hatha Yoga ha sido tergiversado, como tú bien indicas, y muchas veces reducido, como decimos, a una gimnasia contorsionista, se han ignorado sus valiosos principios, como indicas en tu obra, ¿no? Técnicas y preciosos métodos como el pranayama, los mudras, los bandhas o incluso los shatkarmas. Apuntas que el auténtico Hatha Yoga, Ramiro, incluye una forma de vida pura, no violenta, y nunca pierde de vista el objetivo más elevado de la práctica, el samadhi. ¿Qué es exactamente el samadhi, Ramiro? El samadhi es un estado muy, muy elevado de conciencia, donde se trasciende el ego, la egoidad, y donde se despierta un sentimiento oceánico, enriquecedor, transformador, pleno de unidad y de totalidad. Cuando uno tiene, aunque sea un atisbo de samadhi o presamadhi, se da uno cuenta de las limitaciones de la mente pensante, de la mente conceptual siempre tendente a rotular, a etiquetar, a conceptualizar. Se da uno cuenta porque uno pasa a lo que llamamos en el yoga un mani, la no mente, la mansión del silencio, un lado muy especial de la mente donde se capta aquello que no pueden captar los sentidos, ni las elucubraciones, ni las abstracciones filosóficas o metafísicas. El samadhi es unión. Cuando dejo de ser este ego, experimento lo que está más allá del ego y esa unión con todo, conmigo mismo, pero con todo aquello que me integra y en lo que yo estoy integrado, es de una riqueza tan extraordinaria que nos puede cambiar totalmente nuestras actitudes, modelos y tendencias existenciales. Ahora me referiré, porque me interesa mucho, a la liberación que nos proporciona el yoga. Pero podemos decir, y vamos también resumiendo todo lo que vamos diciendo, Ramiro, que la finalidad de todas las ramas del yoga es, por un lado, la evolución consciente y el mejoramiento humano. Si nos referimos a las tres vertientes del yoga, Ramiro, el yoga es una técnica espiritual y de trascendencia, es un método psicosomático, como bien decimos, y un procedimiento para sanear y equilibrar nuestra mente, nuestra psique. O sea que el yoga es, por un lado, una técnica espiritual, es un método de saneamiento psicológico y un sistema de control psicosomático. ¿Por qué considera, Ramiro, que dentro de estas tres vertientes el occidental ha optado sobre todo por la vía del control psicosomático? ¿Por qué se ha dado así? Pero es que Jordi, lamentablemente, no ha optado por la vía tampoco del control psicosomático, ha optado por la vía de el trabajo con el cuerpo sin conciencia mecánicamente, de una manera narcisista, competitiva. Es muy divertido hacer las posturas más sofisticadas, el sudar, el tener un trasero durito, el muscularse, el ser flexible, pero todo ello es apego al cuerpo, ni siquiera es la utilización o instrumentalización de la corporidad para crecer, para desarrollarnos, para ponerla al servicio de una percepción más allá de la cognición y la percepción ordinarias. Lamentablemente tampoco hacen un trabajo consciente y de autodesarrollo, autorrealización sobre el cuerpo. El trabajo consciente sobre el cuerpo es muy valioso, pero el trabajo mecánico, maquinal, compulsivo,
¿Eso a dónde conduce? Es que yo no le veo sinceramente la diferencia con hacer pesas, hacer natación, hacer footing, sinceramente. Y todo eso estaría muy bien si no le llamaran yoga, si simplemente dijeran, son una serie de asanas o posturas inspiradas en el yoga, pero honestamente nada tiene que ver con el yoga. Claro, es así, desgraciadamente es así. Y yo entiendo que en esta entrevista mucha gente está abriendo los ojos respecto a lo que es el yoga y lo que no es el yoga, ¿no? Pero si nos centramos en la vertiente espiritual, que a mí me interesa mucho, Ramiro, y seguro que a nuestros seguidores también, ¿podemos decir que el yoga de alguna manera busca la liberación espiritual? ¿Cómo podemos trabajar la espiritualidad a través del yoga? El yoga lo que nos ofrece es una enorme farmacia de medicamentos para que podamos utilizarlos precisamente para esa elevación de la conciencia, para esa trascendencia, para ese lograr ver más allá de la cápsula de nuestro ego. El yoga nos da toda la metodología. Es que es increíble. Por eso no necesitamos inventar más, nos la da toda, pero por favor, utilicémosla. Es como si no, si dijéramos que la medicina es solo oftalmología, no, la medicina es muchísimo más, son muchas ramas. El yoga es como un enorme cauce en el que se han ido integrando conocimientos, técnicas, métodos, prescripciones a lo largo de miles de años. Y ese gran legado maravilloso espiritual, cultural, filosófico, metafísico que hemos recibido es por el que yo pienso que tenemos que velar. ¿Velar por qué? Porque es una joya, una alhaja que no podemos subestimar y que la sociedad necesita más que nunca y que el ser humano necesita servirse de medicamentos para poder lograr trascender la oscuridad, el desequilibrio, la neurosis, la inarmonía de su mente. Todos estamos tocados en el ala por la neurosis y el yoga nos puede ayudar a sanear nuestra psicología. Y en la medida en que saneamos nuestra psicología, estaremos más preparados para también aspirar a la verdadera libertad interior y a la liberación espiritual. ¿Qué es la liberación espiritual? Poder superar la ofuscación y la ignorancia básica de la mente. Y para eso, tradicionalmente se nos proponen tres disciplinas: la disciplina ética, pero la verdadera ética, no la falsa y convencional moralidad, la disciplina mental y emocional y la disciplina para el cultivo y desarrollo de la sabiduría. Y aquí quiero señalar que entre los más grandes yogis de la humanidad estaba, por ejemplo, Buda, el Maha Yogi, gran yogi, y también otros tantos como puede ser Mahavira, el fundador del jainismo, y tantos otros. Y ha habido una progresión, un historial, una trayectoria muy rica, muy larga del yoga. Y en realidad lo que es el aprovechamiento de la corporeidad para la evolución no surge hasta el siglo XV o XVI con un movimiento de yogis muy famoso y que me ha inspirado mucho para mi novela El Fakir, que ahora ha alcanzado más de 20 ediciones, que ese movimiento se llamaban los Nata Yogis, pero que nada tenían que ver con el exhibicionismo o el postureo del cuerpo. Y a partir de unas décadas después, fechas indefinidas, como tantas obras en la India, surgen obras fundamentales del Hatha Yoga, como es el Shiva Samhita, el Hatha Yoga Pradipika, el Geranda Samhita y otras, donde se define realmente lo que es el Hatha Yoga, pero siempre como una escalera para llegar al yoga mental y al Raja Yoga. O sea, se nos ofrecen todo tipo de técnicas de trabajo consciente de la corporidad, pero siempre en vista a lograr
estados superiores de conciencia y finalmente aproximarse, si no poder alcanzar, el samadhi. Todo lo demás de verdad son inventos. Y hay gente, escritores incluso de yoga, que me han denominado el azote del yoga moderno. No es que es el azote del yoga moderno, es que simplemente yoga es yoga y lo que no es yoga y es yoguismo, pues es yoguismo y no es yoga. Y por favor, hay que tener la valentía, la honestidad de hacerlo. ¿Por qué yo me permito hacerlo? Por una cosa muy simple, yo no vivo de las formaciones. No he hecho nunca una formación ni la voy a hacer. No necesitaron formaciones Ramana Maharshi, Ramakrishna, Aurobindo, Vivekananda y tantos otros. Yo lo que pienso es que hay que ofrecer pautas de yoga que sean auténticas. No es mucho pedir, es simplemente como si un profesor de ajedrez está adulterándolo y de repente al alumno le da una baza de las damas, luego le enseña el backgammon y le hace creer que todo eso es el genuino ajedrez, que por cierto el ajedrez también surgió en la India y que durante años he estudiado un poco lo que se llama el aspecto tántrico del ajedrez. La India es de una cultura extraordinaria, todo ha surgido en la India, la literatura más sublime espiritualmente hablando, grandes maestros, los principios esenciales de metalúrgica, de arquitectura, las esculturas más preciosas. El legado de la India es impresionante y entre ese legado está el yoga, por mucho que infinidad de personas parece que es que se han propuesto deliberadamente enturbiarlo y falsificarlo. Y yo lo que pediría a la propia Embajada de la India, a lo que es el gobierno de la India, es que esclareciera lo que es el yoga, no que siga abundando en las frivolidades y los postureos del yoga. Por favor, para eso organice usted una macro sesión de meditación real y profunda. Tenga a la gente ahí sentada 3 horas bregando consigo misma, explorándose. Ahora, un poco el jugando con los asanas, que volvemos a lo mismo, también el gobierno de la India apoya esa frivolidad. Pues yo personalmente, y como tengo derecho a ello como libre pensador, me niego a apoyar esos actos. Para mí, todos son los días del yo, todos son los días del amor, todos son los días de la amistad, todos son los días de la madre y del padre. Y lo otro son inventos comerciales. Así es, Ramiro. Gracias por todas tus enseñanzas, de verdad, y todas tus explicaciones que nos das, porque realmente nos das a conocer realmente qué es el yoga, ¿no? Qué es el yoga y cuál es su verdadera esencia, ¿no? Porque hay mucha confusión al respecto y es muy importante que sigas. Tú ya llevas muchísimos años en tu escuela, en tus libros, pero es importante divulgarlo y más cuando esta semana se celebra este Día Internacional del Yoga, que como tú dices, el yoga es cada día, no solo un día. Hay un adagio muy hermoso, hindú precisamente, que dice que por mucho que una alhaja esté recubierta de barro, al final el resplandor de la alhaja se hace ver. La joya, aun en el barro, al final se manifiesta. Y por mucho que se haya adulterado, falseado el yoga, siempre habrá verdaderos profesionales de yoga que lo recuperen y que lo muestren tal cual es. Siempre habrá eruditos que lo valoren. Siempre habrá personas de buena voluntad y mirada clara que sepan que el yoga hay cada día que purificarlo más, no porque él sea impuro, no porque él necesite ayuda, él va siempre a prevalecer y sobrevivir, sino porque nos hacemos mucho daño a nosotros mismos cuando en lugar de yoga practicamos pseudo yoga o yoguismo y encima creemos después de meses y años que estamos saboreando el verdadero yoga. Desgraciadamente, Ramiro, la oscuridad siempre ha estado y siempre estará.
La oscuridad precisamente hace que la luz, los que están en la luz, los que trabajan desde la luz, los que en este caso trabajan desde la luz con el yoga, salgan a la palestra, como tú dices, y den a conocer la verdadera esencia. Siempre ha habido ese binomio oscuridad, luz, luz, oscuridad en la historia de la humanidad. Y como tú dices, siempre siento que siempre se pondrá por encima la luz ante la oscuridad y siempre seguirá la luz. Y por eso tengo yo fe y siento que es posible una era del ser, pero para ello, como venimos diciendo desde el principio de este espacio, hay que trabajarse, hay que autoconocerse primero. Y el yoga es una técnica milenaria esencial para ello. Bueno, de hecho, en la historia espiritual de la India, Ramiro, siempre se ha considerado que para conseguir un conocimiento verdadero, suprasensorial y liberador, se requieren las enseñanzas y sobre todo los métodos del yoga. Y de hecho, Jordi, el yoga fue incorporado al brahmanismo, al hinduismo, al budismo, al jainismo, al budismo tibetano, al taoísmo, al sufismo e incluso a la mística ortodoxa cristiana, eje espiritual de todo Oriente y también de Occidente. Pero no hay nada peor muchas veces que la ignorancia o, aún claro peor, las malas intenciones y el querer lucrarse a toda costa con el yoga, y entonces toda esa cadena de gimnasios eh, ma- como McDonald's de yoga, y convertir Rishikesh, Dios mío, que he ido 20 veces o 30 desde el 1971, que el propio presidente de la Asociación Ramakrishna, al que entrevisté largamente en Calcuta, me decía: oh, Ramiro, Rishikesh ya no es el que era. Pues fíjate, eso era en el 71. Ahora es un verdadero circo lleno de mercenarios y, en fin, es terrible. Pero esto pasa con el yoga, con la religión cristiana, con todas las Todo. enseñanzas orientales. Ya me dirás qué hay entre el verdadero tantra y este tantra yoga sexual que se populariza en Occidente. ¿Qué tiene que ver el auténtico zen con este zen de decoración que estamos también sirviéndonos de él en Occidente? Y así sucesivamente. Es que Occidente tiene un privilegio, un don especial, que es todo tergiversarlo y cambiarlo. Eso ya estamos acostumbrados, pero lo que no estamos acostumbrados, querido Jordi, es que a los propios hindúes trajeran ya un yoga deformado y adulterado a Occidente. Un yoga además totalmente mezclado con la calistenia, con el deporte, con la gimnasia. Ahora mi pregunta es: ¿quién es capaz de diferenciar dentro de las posturas lo que es verdaderamente yoga, que pertenece a la tradición Nata Yogi o que se refleja en los genuinos textos del Hatha Yoga, o todo lo que han implicado los culturistas y lo han involucrado con el yoga? Yo simplemente te diré, como una anécdota, que con mi amadísimo hermano Miguel Ángel, que era un gimnasta impresionante, estuvimos entrevistando en Calcuta a una serie de los que se decían profesores de yoga, y todos eran simplemente culturistas. ¿Cómo sería que se presentaban al premio de culturismo de Calcuta o de la India o de Benarés? Fui a Benarés, me encontré con un número impresionante también de culturistas que mezclaban técnicas del yoga con técnicas gimnásticas. Entonces ahora la pregunta es: ¿realmente qué hay incluso de yoga en todas las posturas de yoga? Ahí dejo la pregunta. A ver si alguien nos lo puede responder. Tú tienes la respuesta, ¿no? Pero lanzas ahí para que la gente reflexione y lo interiorice y saque sus conclusiones, ¿no? No nos movemos por creencias, señores, nos movemos por experiencias. De nada sirve decir: creo mucho en el pranayama y nunca lo practico, creo mucho en el savasana o relajación, o en el dhyana, dharana, meditación, y resulta que nunca practico. No, creencias no. Las creencias embotan, entorpecen,
generan ignorancia básica en la mente. La experiencia enriquece, transforma. Y quiero decir, no hay verdadero yoga si no hay transformación. Así es, transformación y experiencia. Experiencia y transformación, trabajo y transformación. Bueno, es que de hecho, Ramiro, desde Occidente siempre se ha fomentado el apego y lo lamentable con todo lo que estás contando es que siento que ese apego, ese culto al cuerpo se ha trasladado a Oriente hoy en día, ¿no? Como nos estás contando, ¿no? Donde estaba la cuna de la civilización, la fuente misma del yoga, que era en la India también se ha contaminado de ese apego, de ese culto, de ese postureo. Ha hecho un viaje de vuelta, o sea, lo que en Sí, principio y vino por para eso, arreglar lo que es Occidente, ¿no? Ese culto enfermizo al apego, al cuerpo, etcétera, se ha vuelto en contra y ha ido a parar a la India también hoy en día. qué bien lo has discernido, mi querido Jordi. Y por eso es que Pío Filippani Ronconi, y lo reflejo toda la entrevista en mi libro Conversaciones con Yogis, que recoge las conversaciones con los más grandes maestros de yoga. Pío Filippani Ronconi, insisto, dice, le cabe a Occidente el privilegio, si quiere, de poder reencontrar las verdaderas raíces del yoga e incluso luego recuperárselas para la India. Es cierto, Fíjate, fíjate, es así, Ramiro. es así. Vamos resumiendo ya y vamos a decir que el yoga, como decimos, es un vehículo para la libertad interior y siempre ha puesto el acento, como decimos, al desapego y al desasimiento. Jordi, Sí. desapego, desasimiento, lucidez, ecuanimidad, compasión. Y para eso practicamos yoga. Practicamos yoga para humanizarnos. Subrayo esta palabra, humanizarnos, porque de otra manera, y como tú y yo ya hemos dicho en diferentes programas, los animales están mucho más avanzados que nosotros. Por eso es importante, como tú bien dices, los animales, ¿no? Nuestros maestros, nuestros compañeros. Ahora recientemente también hacíamos una entrevista sobre este tema, donde aunábamos en lo que hablamos también contigo, con tu maestro, con nuestro querido maestro Emil. Ellos nos enseñan realmente que es posible vivir sin apego, que hay que vivir sin apego, sin ego, con amor incondicional. Ellos nos hacen despejo los animales. Nos dicen, recordar lo que sois de verdad, recordar quiénes sois los seres humanos, cómo tenéis que fluir con el amor incondicional, no con el apego y con el ego y con el postureo. Efectivamente, mi amado gato Emil, que puedo decirte con gran satisfacción, querido Jordi, y a ti también te debo mucho por la difusión que has hecho, Por favor, que ha sido increíble las colas que ha habido en la Feria del Libro qué para, bien. para adquirir el libro de lo que aprendí de mi gato Emil. Se han hecho 3 ediciones y está teniendo un eco enorme entre las personas. Pero te Qué quería bien. decir que aunque ya tenemos poco tiempo, que habría también que dar una pincelada sobre los gurús, la superstición de los gurús. La palabra gurú, como sabes, quiere decir aquel que descorre la oscuridad de la mente, aquel, en suma, dicho de otra manera, que facilita que en nuestra mente surja la luz, la sabiduría, el entendimiento correcto. Pues bien, qué gran número de gurús de masas están también explotando, denigrando a los demás, les exigen obediencia ciega y abyecta. Qué terrible. Aquí sí que tengo que decir, abra los ojos antes de dejarse llevar por las teorías, por los embaucamientos de uno de estos gurús de masas. Por favor, obsérvele y póngale a prueba. Me acuerdo que Muktananda, cuando la entrevisté hace muchos años, era un yogi muy famoso entonces en la India, tenía una run en Ganeshpuri, a 80 kilómetros de Bombay. Él siempre decía, hay que poner a prueba al gurú. Es más, él dijo, tendría que entrar la policía en los Arran de la India para ver qué se está cociendo allí detrás. Luego, cuidado con estos mefistofélicos gurús de masas que lo único que pretenden es rendirte psicológicamente,
sacar tu dinero y que todos están amparados por un sofisticado marketing tras ellos. Y haces muy bien de recalcarlo, Ramiro, y más con lo que estamos viendo hoy en día, día tras día. También podríamos decir que el yoga es una disciplina mental de enorme validez para alcanzar nuestro verdadero ser, conectar con nuestro verdadero ser interior y alcanzar incluso otro modo de ver. Esto nos lo puede dar el yoga también, ¿no? Es que es su leitmotiv, es lo que realmente pretende, y voy a darte un adagio yógico puro que creo que es magnífico precisamente para tu precioso programa llamado La Era del Ser. Y el adagio reza así: cuando el pensamiento cesa, se revela la luz del ser. ¿Por qué? Porque el pensamiento es ogro, es afán, es actividad, es pasado, es futuro, es comparación, es dualidad. Y en cambio, el ser es básicamente unidad. Y estás haciendo una labor preciosa, pero preciosa, al tratar de conducir a los demás enseñanzas, métodos, disciplinas que en esta babélica, confusa, caotizada sociedad nos ayuden a atisbar o vislumbrar que hay un ser que está más allá de la densa y espesa bruma del ego que impera. Y es que para conocerse uno debe transformarse, uno debe trabajarse. Y el yoga nos Muy lo ofrece. Es una cierto, técnica que nos permite todo eso, ¿no? Un trabajo cierto. diario. Cierto, Jordi. En mis libros hago referencia a las 4 sendas implicadas en el yoga. La senda de la autoobservación, que nos conduce a la senda del autoconocimiento, que nos conduce a la senda de la transformación y que finalmente nos permite desembocar en la senda de la autorrealización. Muchísimas gracias, Ramiro, por tus Gracias enseñanzas. por todo. De verdad, ¿eh? Gracias a ti. No, 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 Eh, por favor, a ti siempre. Bueno, el yoga ofrece todo tipo de técnicas, como decimos, y procedimientos para obtener un conocimiento suprasensorial y, por tanto, realmente liberador. El yoga nos ayuda a liberarnos, Ramiro. Entiendo que nos libera de lo que Buda se refería, ¿no? De la ignorancia, por ejemplo. Nos libera del sufrimiento que nos causa nuestra propia mente, ¿no? ¿De qué nos libera realmente el yoga? de ese pequeño yo, egoísta, ávido, ofuscado, mezquino, y cuando nos liberamos de él, entonces conectamos con otra esencia, con otro ser o no ser. En mi novela El Fakir le llamo el vacío primordial, pero con otro plano de supremo entendimiento que nos hace entender que nunca hemos sido aparte de los demás, y que por eso qué hermoso el adagio que reza: al herirte me hiero, porque todos formamos parte de una gran unidad cósmica. Qué bonito, Ramiro. Y al liberarnos de ese pensamiento ordinario que nos mortifica día a día, es cuando se produce el despertar, ¿no? Podemos decirlo así. Es cuando despertamos, ¿no? Un simple destello de verdadera luz, muchas veces, o de sabiduría, transforma a la psique. Y esto tú lo sabes, que llevas tantos años practicando yoga y estudiando y con tu experiencia, sobre todo, ¿eh? Es una de las cosas que remarcamos en esta entrevista, la experiencia, la No, práctica. y algo, Jordi, que humildemente lo digo, igual que lo declaro, tú las has leído con todo cariño y atención, mis memorias llamadas El viaje de mi vida, que he pasado por muchas noches oscuras del alma, desvelos, sin sabores, he desfallecido, he desmayado psíquicamente, pero afortunadamente tenía un asidero: yoga, yoga, yoga. Como dijo Buda, el Dharma, la enseñanza es pura, en su comienzo, en su medio y en su final. Y como dijo otro maestro, sin el Dharma, sin la enseñanza, no somos nada.
Nada, nada en absoluto. Por eso debemos practicar y debemos trabajarnos, ¿eh? Que este es uno de los mensajes esenciales que yo y tú, porque estás conmigo en este programa desde el principio, ¿no? Empezamos este espacio de la era del ser hablando de la lámpara interior, de cómo despertar nuestra lámpara interior. Por eso es importante día a día transformarnos, abrir nuestra conciencia, llegar a ese despertar tan necesario en esta era que tiene que ser, a mí me gustaría que fuera, Ramiro, la era del ser, porque cuando hay tanta ofuscación, cuando se ha contaminado tanto todo, tanto en Oriente, Occidente, es el momento del ser, es el momento de los seres humanos, de cada uno de forma individual, y para ello hay que trabajarse. Un maestro dijo, para este siglo, meditación o suicidio. Suicidio psicológico, claro, no físico. Y yo me aventuraría a decir, para esta era, o el ser o la oscuridad absoluta. Tenemos esa elección, tenemos que o elegir trabajarnos y llegar a nuestro ser, o dejarnos llevar por esa corriente del ego, de la manipulación y de la prostitución de técnicas como el yoga, como has comentado en esta entrevista, dejarnos llevar por eso, entonces ya nos perdemos, ya no hay esperanza, o por el contrario, trabajar y llegar al despertar, pero trabajar de forma individual. Y como decimos, el yoga es una técnica milenaria que si practicamos el verdadero yoga como el que das a conocer en tu maravillosa escuela Shadak en Madrid, es posible que cada uno pues despierte, encuentre ese ser interior y conecte con esa verdadera esencia que cada uno tiene, ¿no? Y no dejarse contaminar por lo externo. Bueno, para Sí. acabar, querido Ramiro, otro día, si quieres, hablamos del Kundalini, el despertar del Kundalini, que son cosas que la gente siempre pregunta, etcétera, etcétera, ¿no? Pero para resumir, yo diría que el yoga es recomendable para todas las personas, para todo el mundo, para todas las edades, para todos los seres que quieren mejorar no solo su calidad de vida externa, sino también su calidad, sobre todo, de vida mental, emocional y espiritual. Ciertamente. Y solo añadir, querido Jordi, que como dijo Ramana Maharshi, el punto más blanco de una hoja en blanco, como declaraba Jung, la gracia está dentro de nosotros, pero hay que buscarla. Y esa gracia la tenemos todos, Ramiro, todos Todo. la tenemos. Exacto. Y el yoga es esa disciplina, es una de las disciplinas que nos permite, ¿no? O yo diría la disciplina, ¿no? Tiene 7000 años de historia el yoga. La disciplina para conseguir despertar esa luz interior. Ramiro, te quiero agradecer con todo mi corazón esta nueva entrevista. Me has ayudado muchísimo en la era del ser. Yo te lo Nada. repito porque es la Sí, verdad. sí. Es Tenemos una larga amistad, nos conocemos muy bien y para mí estar contigo en este programa, te lo digo sinceramente, es muy de agradecer y todo lo que podamos hacer entre todos para que algún día alumbre la era del ser será poco. Muchísimas gracias, Ramiro, por tus palabras. Haces un programa fabuloso, Jordi. Creo que no eres suficientemente consciente porque eres una persona muy humilde, pero ya mucha gente me ha dicho que tu programa es magnífico y ya verás como cada día habrá más personas que lo abracen porque se lo merecen. Bueno, muchísimas gracias, Ramiro, pero este programa es gracias a ti y a los colaboradores, porque si no, no habría programa. Yo simplemente aprendo de vosotros, aprendo de ti, Ramiro, y comparto con los demás lo que yo aprendo, que es Pero una forma. aprendes, pero aprendes muy bien, ¿eh? Porque hoy todo lo que has dicho del yoga es que, vamos, has sido ni bordado, o sea, que eres un gran aprendiz, así como digo en mi novela El Fakir, soy un aprendiz y el deber de todo aprendiz es seguir aprendiendo, te nombro un fabuloso aprendiz. Muchísimas gracias. Es Gracias a ti siempre, un Jordi, honor y gracias. un privilegio y un honor, de verdad, ¿eh? Muchas gracias, Jordi. Bueno, Ramiro, en las puertas ya del Día Internacional del Yoga, yo siento que hemos aclarado lo que es yoga y lo que no es yoga, y siento que la gente podrá reflexionar sobre todo ello. Muchísimas gracias, querido Ramiro. Muchas gracias por todo. Un abrazo muy fuerte para todos. Hasta pronto, Ramiro. Adiós.